nuestras Biblias en este momento, hermanos, vamos a meditar en la palabra del Señor. Gloria sea Cristo para siempre. Vamos a abrir la Biblia a 1 de Samuel, capítulo 11, versículo 1 al 3. Gloria sea Dios. Bendito sea el Señor. Leemos la palabra de Dios, hermanos, en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Después subió Nahás, amonita, y acampó contra Jabes de Galaad. Y todos los de Jabes dijeron a Nahás: haz alianza con nosotros y te serviremos. Y Nahás, amonita, les respondió: con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Entonces los ancianos de Jabes le dijeron: danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel. Y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Vamos a orar, pedirle al Señor su guianza de su Espíritu Santo. Oremos. Padre Dios amado, te damos la honra y la gloria a ti porque eres bueno, porque hemos, Señor, alabado tu nombre y sentimos tu presencia, Señor, que tú te paseas en este lugar. Gracias, precioso Espíritu Santo, pero ahora te pedimos, Señor, también que nos sigas ministrando, Señor, de lo bueno que tú eres. Tu santa y preciosa palabra, Dios Santo, la cual es poderosa para cambiar nuestras almas, para restaurar nuestras vidas, para poder darnos todas aquellas cosas, Señor, que tú nos quieres dar. Oh Padre Santo, te pido, Señor, en este momento, ministra mi vida a través de tu palabra, bendice tu iglesia, tu pueblo, háblanos, sácianos con tu palabra de verdad, tu palabra, Señor, de misericordia, aquella palabra que cambia, que transforma, Señor, aquella palabra, Señor, dirigida por tu Espíritu Santo. Oh poderoso Dios del cielo, bendice, Señor, tu obra en esta tarde, que podamos, Señor, irnos de este lugar, Señor, con esa plena bendición, Señor. Bendito Padre, te pedimos, Señor, que tú nos bendigas, que tú bendigas las vidas también, que esta palabra va a llegar, Señor, a aquellas vidas que van a ver, Señor, esta palabra también. Toca, Señor, esos corazones, esas mentes, salva, Señor, las almas, y en el nombre de Jesús te pedimos: rompa toda cadena y atadura, todo, Señor, estorbo del enemigo, que sea destruido por el poder de tu palabra, y que caigan, Señor, esas cadenas en el nombre de Jesús, para honra y gloria de tu nombre, Santo Dios. Gracias te damos, poderoso Dios. Padre Santo, te pedimos que tu palabra, Señor, pueda caer en buena tierra en esta preciosa tarde, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Pueden tomar asiento, hermanos. La gloria sea a Cristo para siempre. Pues tenemos un tema precioso en esta preciosa tarde, hermanos. Y ese tema en esta tarde dice: uniéndose vendrá la victoria. Gloria sea al Señor. Esa palabra es: uniéndose vendrá la victoria. Gloria a Dios. Pues dice la palabra del Señor a nuestras vidas, hermanos, donde hemos acabado de leer. Muchas veces, cuando nosotros vemos, y podemos regresar, por favor, hermano, al versículo 1, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo aquí de lo que acabamos de leer? Pues hemos leído de que había un tiempo de guerra para el pueblo de Israel. El escenario que estamos viendo aquí en 1 de Samuel, capítulo 11, versículo 1, en este entonces estaba reinando, cuando todo el reino estaba unido. Las 12 tribus de Israel estaban unidas, y Dios había elegido el rey que estaba sobre ellos. Y ese rey en ese entonces se llamaba el rey Saúl. En el tiempo cuando el rey Saúl estaba con Dios, cuando él estaba bien. Bendito sea el Señor. Pero dice en este versículo 1 que después subió Nahás, un amonita, ¿verdad? Y dice: y acampó contra Jabes de Galaad. Acampó contra una ciudad del pueblo de Israel. Y dice que y todos los de Jabes dijeron a Nahás. Así que ellos vieron la multitud del ejército de los amonitas, ¿verdad?, bajo este reinado de Nahás, que se había levantado contra el pueblo de Dios.
y viene hacia ellos, hacia esta ciudad para atacarla. Pero cuando se dan cuenta los de Jabes, los de Galaad, ellos salen y le dicen estas palabras. Y dice, y todos los de Jabes dijeron a Nahás, haz alianza con nosotros y te serviremos. Mire, se pusieron a querer hacer la paz, pero este enemigo no le bastaba la paz. Porque muchas veces, amados hermanos, como nosotros tenemos un enemigo que conocemos muy bien, el enemigo de nuestras almas, que Jehová lo reprenda, no se puede hacer alianza con el enemigo en ninguna forma. Porque este enemigo no ha venido a hacer nada más que a robar, a matar y a destruir. Y no solo a nuestra vida, sino que a nuestra familia, a nuestro todo alrededor, a nuestra iglesia donde nos congregamos, a todo lo que se pueda acabar con, a eso ha venido. A matar, a robar y a destruir. Pero miren, en esta ocasión los de Israel estaban diciendo, perdón, no los de Israel, sino que de los de la ciudad, los de Galaad, dice Jabes de Galaad, los de esta ciudad quisieron hacer la paz. Pero en el versículo 2 nosotros vemos allí que dice que Nahás, el amonita, les responde estas cosas y les dice, con esta condición haré alianza con vosotros, que a cada uno de todos vosotros saque el ojo derecho y ponga esta afrenta sobre todo Israel. Mire qué tremendo. Que alguien le venga a decir a usted que usted quiere estar en paz con ellos y venga un enemigo y usted está buscando la paz y el enemigo le dice, bueno, si tú quieres estar en alianza conmigo, pues saca tu ojo derecho, saca el ojo derecho de tus hijos, saca el ojo derecho de todos tus ¿verdad? cercanos, los que tú amas, y anda a decir al resto de los cristianos. Es una afrenta del mismo diablo, porque no está buscando la paz. Pero lo que sucedió en esta ocasión, cuando nosotros vemos el versículo 3, amados hermanos, en el versículo 3 dice ahí la palabra del Señor, entonces los ancianos de Jabes, que son de los de Israel, le dijeron, danos 7 días para que enviemos mensajeros por todo el territorio de Israel, y si no hay nadie que nos defienda, saldremos a ti. Gloria sea a Cristo. Pues en este camino muchas veces el enemigo de nuestra alma busca criticarnos, busca avergonzarnos, busca deshonrarnos. ¿Para qué? Para provocarnos a nosotros a caer de este camino con Dios, de nuestra fidelidad con Dios, de nuestra, digamos, cuando tenemos, cuando una persona es fiel a Dios, cuando una persona es íntegro. Eso es lo que el diablo busca hacer, a destruir la identidad del cristiano. Santo Dios. Y no basta con uno querer hacer alianza o hacer la paz en esta ocasión, porque el enemigo que tenemos, hermanos, no es contra el hermano, no es contra la hermana, no es contra, ¿verdad?, la visita que viene, no es contra su prójimo, sino que es con las fuerzas espirituales de lugares, ¿verdad? Como dice en Efesios capítulo 6, que describe, ¿verdad?, que nos pongamos toda la armadura de Dios, porque habla ahí que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, dice la palabra. Pero cuando nosotros vemos en este escenario lo que hizo este pueblo, vamos a ver el versículo 4. Mire lo que sucedió y lo que muchas veces sucede en el pueblo. Cuando llega el afrento, cuando llega la prueba, cuando llega la lucha. Dice aquí la palabra en el versículo 4, llegando los mensajeros a Gabaa de Saúl, dijeron estas palabras en oídos del pueblo, y todo el pueblo alzó su voz y lloró. Lloró porque ellos estaban siendo afrentados para la guerra. Y sabemos muchas veces que en una guerra, amados hermanos, hay siempre, ¿verdad?, casualidades. Siempre hay gente que muere de los dos lados. Siempre no termina bien.
Y en esta guerra ellos pues alzaron su voz al escuchar esto y empezaron a llorar. Y muchas veces así, amados hermanos, nosotros podemos ver que hay desaliento en muchas vidas cuando uno se encuentra de que un poquito quiere empezar a buscar a Dios, un poquitito quiere empezar a tomar un paso de fe hacia adelante. Pero ¿qué sucede? Tomamos un paso hacia adelante y el enemigo empieza a querer lanzar las luchas y las pruebas sobre nuestras vidas. Y a eso trae después un desaliento, porque después muchos por eso dicen, yo por eso ya no quiero ir a la iglesia, porque siempre que voy a la iglesia, siempre hay un problema. Y por eso otras vidas dicen, mejor yo me quedo en mi casa, porque aquí yo puedo alabar al Señor en vez, para evitar problemas. Y hay otras vidas que también llegan a la iglesia y después, a lo más que la iglesia termina, van corriendo. Entran, ¿verdad? Entran después de que la iglesia terminó y se van antes que la iglesia termina. No sé si ustedes han visto eso antes. Que entran después que la iglesia comenzó y antes que la iglesia se termine, salen corriendo. Y dicen, no, es porque yo quiero evitar problemas. Y eso está bien, se entiende. Pero lo que pasa es que no podemos siempre estar corriendo del diablo. Tenemos que aprender a cómo vencer al enemigo en nuestras vidas. Eso es importante, porque muchas veces ese mismo desaliento en las personas es algo que nos hace tomar pasos para atrás en nuestra fe, en vez de tomarlos para adelante. Bendito sea el Señor. Pero en este entonces estaba el pueblo llorando. Miren qué cosas. Pero vamos a ver el versículo 5 y el versículo 6. Dice la palabra de Dios aquí. Y he aquí Saúl, que venía del campo tras los bueyes, y dijo Saúl, ¿qué tiene el pueblo que llora? Y le contaron las palabras de los hombres de Jabes. Al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Mira, amados hermanos, si Dios no pelea por nosotros no tenemos ningún chance, porque tenemos un enemigo, como le dije, que ha venido a matar, a robar, a destruir. Pero como nosotros tenemos un Dios todopoderoso, un Dios vivo, un Dios santo, en este entonces, como les dije, el rey Saúl estaba bien con Dios. Y como él estaba bien en comunión con Dios, cuando él escuchó estas palabras, que la afrenta del enemigo se venía hacia una de las ciudades de Israel, y le trajeron esta palabra, y él vio que había desaliento dentro del pueblo, pues sucede en esta situación, amados hermanos, que el Espíritu Santo de Dios entró sobre el rey Saúl. Y dice la palabra de Dios aquí, que él, cuando entró el Espíritu de Dios, dice, al oír estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. Cuando Dios está con uno, amado hermano, Dios lo llena de autoridad, Dios lo llena de poder. Dios le quita lo que es, la cobardía y le da, ¿verdad? A uno le da el coraje. ¿Por qué? Porque Dios está ahí haciendo las cosas. Pero en este momento, cuando nosotros vemos que esto sucedió, nos muestra muchas cosas esto. Es Dios quien lucha por su pueblo y gana la victoria. Pero nos es dado a nosotros, hermanos, hacer lo que es posible hacer. Y Dios hace lo imposible. Porque nosotros tenemos nuestra parte como cristianos, lo que tenemos que hacer. En esta lucha muchas veces, ¿verdad? La carne, cuando a uno le hacen una afrenta, sea de palabras o a veces le dan un golpecito por allí, a veces eso sucede. No sé si ustedes lo han experimentado. Yo he escuchado hasta algunas veces donde decía un hermano allá en Norberg que decía que cada vez que él terminaba el micrófono de alabar al Señor, le pasaba un hombre ahí con un cuchillo y le decía, no me gusta cómo canta, y se lo pasaba por así. Y él decía, bueno, yo no canto para nadie, yo canto para Dios. Y esas son las afrentas que llegan muchas veces, amado hermano. A veces el diablo se acerca de esa forma, pero mire, no va a ir más allá de lo que Dios le permita. Gloria sea al Señor. Acordémonos eso. Que tenemos un Dios todopoderoso, que Él nada se le escapa. Bendito sea el Señor. Y tenemos tanta promesa de parte del Señor.
como el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, que Dios está en medio Dios se pasea en medio de la alabanza de su pueblo Israel. Tantas cosas que tenemos, y si Dios está en medio de su pueblo, cuando Jesús dijo, ¿verdad?, donde hay esos 2 o 3 convenidos en su nombre, ahí está Él. Y si ahí está Dios, ¿qué va a venir a hacer el diablo? Lo único que puede hacer es lo que se le permite hacer. Bendito sea Cristo Jesús. Y cuando nosotros vemos esto, amados hermanos, cuando los hombres salieron a la guerra, no salieron sin equipar. Cuando uno va a la guerra, amados hermanos, uno no va sin equiparse, uno no va sin entrenarse. Uno primeramente tiene que equipar, entrenarse. Bendito sea el Señor. Cuando nosotros aquí, amados hermanos, por ejemplo en la iglesia, cuando nosotros venimos a la iglesia, es para la preparación, es para crecimiento espiritual. Hemos dicho que la iglesia es como escuela. Venimos a aprender de Dios, venimos a aprender cómo vencer cada día, cómo ser victorioso en Cristo Jesús. Ese es el propósito de llevar esa palabra en nuestro corazón, que esa palabra, ¿verdad?, pueda traer mucho fruto bueno, que esa palabra nos ayude a recordar cuando nosotros estamos en donde estamos durante la semana, para que nosotros podamos someternos a la palabra de Dios y ver los resultados de lo que Dios va a hacer con nuestra vida. Pero cuando nosotros lo traemos a la iglesia, ¿cómo es la forma que nosotros los equipamos? ¿Cómo es la forma que nosotros nos preparamos en esta guerra? Principalmente es la palabra, la oración, el ayuno, los que toman sus días de ayunar, ¿verdad?, para que Dios rompa todo yugo en uno mismo. Bendito sea el Señor. Todas esas cosas son nuestras armas, son lo que nos preparamos en esta guerra. Y de ahí el Señor empieza a usar la vida de uno cuando sea el tiempo del Señor. Puede ser en el evangelismo, puede ser en visitar otras vidas, puede ser en trabajos, digamos, en cualquier tarea que se tiene que hacer, en las ayudas de oración, en muchas formas. Bendito sea el Rey. Y cuando nosotros vemos el versículo 7, nos dice el versículo 7 aquí: alabado sea Dios. Y tomando un par de bueyes, los cortó. Acuérdense, Saúl estaba enojado, se encendió en gran manera de ira, pero esto fue por el poder del Espíritu Santo que entró en él. ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo lo movió a hacer? Lo movió, dice, tomando un par de bueyes, los cortó en trozos, es decir, los cortó de verdad los brazos, los pies, el tronco y todo, los cortó en esos trozos. Y dice, y los envió por todo el territorio de Israel, por medio de mensajeros, diciendo: así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. Y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Mire lo que hace Dios. Que Dios mismo viene y llena al rey Saúl. El rey Saúl es movido a enojarse, pero guiado por el Espíritu Santo se pone a cortar y a entrozar a 2 bueyes. Y después envía esos bueyes en todo el territorio de Israel y les manda este mensaje y les dice: así como estos bueyes que están todos trozados, cortados, así va a ser con todos los bueyes de toda la gente que no sale a la guerra a pelear. Fuertes palabras, miren. Amados, les tengo noticia. Aunque lo queramos o no, estamos en una guerra. Y el diablo, aunque lo queramos o no, nos está haciendo la guerra. Y nos seguirá haciendo la guerra hasta que terminemos nuestra vida en esta tierra. O hasta cuando Cristo venga. Aleluya. Pero eso quiere decir que nosotros tenemos que estar en la preparación para poder conocer cómo guerrear con el diablo y contra las huestes espirituales de maldad. Que Jehová los reprenda. Y cuando estamos hablando acerca de esa preparación, pues en esta ocasión el pueblo de Israel está viendo, porque mire, el ejemplo está en esto. ¿Para qué se
utilizaban los bueyes en aquel entonces? Bueno, en la agricultura, cuando uno tiene, digamos, una farma y cuando uno va a ir a sembrar, digamos, lo que va a sembrar, se tiene que preparar la tierra. Y cuando uno tiene que preparar la tierra, se usaban bueyes porque son fuertes y son grandes, y a ellos se les colocaban, se ponían dos bueyes, ¿verdad? El yugo igual, se les ponía un yugo y ellos jalaban a la misma fuerza. Y cuando ellos jalaban, se les ponía como, digamos, un palo, y ese palo también, ¿verdad?, iba hacia la tierra. Y eso se metía así como en la tierra para como escarbar. Y eso se usaba para preparar la tierra. Y los bueyes, que son fuertes, son los que van caminando así, hacia adelante, en una línea directa, en una línea recta. Y el que anda con su mano en el arado, anda viendo hacia adelante, siguiendo y asegurándose de que el camino vaya recto. Gloria sea a Dios. ¿Y cuál fue el resultado de que el pueblo también entró en ese temor? ¿Por qué? Porque si ellos no se preparaban, si ellos no iban a ir a la guerra, que era mandatorio, pues se iban a encontrar de que la consecuencia iba a ser que ya no iban a tener sus bueyes. Y eso les iba a impactar a ellos. ¿En qué? Su alimento. Les iba a impactar en su agricultura. Digamos, si yo no quiero ir a la guerra y me matan los bueyes por el resultado de que yo no fui a la guerra, no hice mi parte. Pues eso, ¿qué quiere decir? Que si yo no puedo sembrar la tierra, pues yo no voy a comer, ¿verdad? Mi familia no va a comer. Yo voy a tener problemas financieros y de ahí se va a ir abajo todo. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Esto es el resultado de que cuando uno no se prepara para la guerra, para hacer nuestro debido, ¿verdad?, lo que tenemos que hacer. Y así, amados hermanos, pero como Dios estaba en el asunto y vino esta palabra a cada uno de aquellos israelitas, dice aquí en esta palabra del versículo 7, así se hará con los bueyes del que no saliere en pos de Saúl y en pos de Samuel. ¿Por qué? No es que estaban siguiendo a un hombre, porque era Samuel el profeta que había puesto al rey Saúl como rey. Pero no fue el profeta que lo puso al rey Samuel, sino que fue Dios el que lo eligió. Así es que la desobediencia iba a ser hacia Dios. Por eso es que Dios dijo, vamos a ir a la guerra. Y el que no va a la guerra, mire lo que iba a tener de resultado. Y eso es lo que sucede, hermanos. Cuando nosotros no queremos ir a la guerra, no queremos en la preparación espiritual para poder conocer, defendernos cuando viene el ataque y también conocer cómo tener la victoria, porque no solo podemos quedarnos en la defensa, porque el diablo siempre va a venir a querer atacar. Tiene que haber el momento de la ofensa. Y no estoy hablando de una ofensa contra el hermano, estamos hablando de usar la espada del Espíritu contra el enemigo, porque con la espada del Espíritu se reprende al diablo. Gloria sea a Dios, y esa es la palabra de Dios. Gloria sea a Cristo para siempre. Y cuando nosotros vemos que ellos recibieron esta palabra, dice, y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Dios usó este momento para unir el pueblo como un solo hombre. Unió el corazón para que sean de un mismo espíritu, para que sean de un mismo propósito. Y así, amados hermanos, es como Dios quiere su iglesia. De un mismo propósito, un mismo sentir. Esa preparación, conociendo para qué yo me estoy preparando, cuál es el objetivo, para qué Dios me ha llamado. ¿Cuáles son los ataques que vienen? ¿Cómo yo puedo vencer cuando vienen esos ataques? Porque tenemos una meta, entrar al reino de los cielos. Pero durante esa meta tenemos que asegurarnos, amados, que cuando uno está, ¿verdad?, siguiendo al Señor, tenemos que seguirlo tal como Él quiere. Y cuando nosotros vemos, vamos a ver unos ejemplos. Por ejemplo, ¿verdad? Si nosotros vemos que todo esto, vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 9, versículo 9 y 10.
Amados hermanos, Dios quiere que su iglesia funcione como un solo pueblo. ¿Por qué? Porque Dios no está dividido. Cristo no está dividido, sino que Cristo es la cabeza. Y usted y yo, que hemos aceptado, recibido al Señor Jesucristo en nuestro corazón como nuestro Señor y Salvador de nuestra alma, pues Él viene a ser nuestra cabeza. Y cada uno de nosotros somos miembros de ese cuerpo. Y como miembros tenemos que movernos en la dirección que la cabeza está diciendo. Porque es Cristo el dueño de su iglesia. Y si uno es dedo, el otro es ojo, el otro puede ser, digamos, pie, pues todo tiene que funcionar unidamente para el desarrollo y para también tener la victoria en medio de la guerra. Gloria sea Cristo Jesús. Porque si no nos hemos dado cuenta, el enemigo de nuestra alma tiene un ejército que él está bien unido. Y por eso muchas veces ha logrado destruir muchas iglesias que se han desviado de la palabra de Dios. Por estar en desunión, por estar en desobediencia a la palabra de Dios. Mandaron a volar su propia cabeza, ya no quisieron a Cristo, al Espíritu Santo dentro de la iglesia y el diablo se metió y los acabó. Perdieron la guerra. Pues nosotros, amados hermanos, tenemos que ser sabios porque Dios nos habla y nos habla con tiempo para que nos preparemos y para que también sepamos pelear en esta guerra y tener victoria, pero que sea Dios obrando en todo, porque Él es nuestra victoria. Gloria sea al Señor. Dice la palabra del Señor aquí, porque está escrito en la ley de Moisés: no embozarás la boca del buey que muele el grano. Dios se ocupa de los bueyes, o lo dice todo por nuestro bien, sin duda. Esto está escrito, que el que ara debe arar en la esperanza, y que el que trilla con esperanza debe ser partícipe de su esperanza. ¿Y qué nos está diciendo aquí el Señor? Pues acuérdese que estábamos viendo el ejemplo acerca del que pone su mano al arado y empieza, ¿verdad? Los bueyes están ahí caminando y uno está preparando tierra. Para nosotros, hermanos, bueno, yo no sé de ustedes, pero yo no tengo una tierra que yo puedo ir, ¿verdad? Una farma, una cosa así donde yo practico eso. Pero sí, hermanos, lo practicamos espiritualmente. Cuando usted y yo hablamos la palabra de salvación a una vida, estamos sembrando la semilla. Estamos sembrando esa semilla que, aunque no dé fruto ahorita, un día es la esperanza que tenemos, que esa palabra no regresará vacía. Bendito sea el Señor. Pero para que nosotros tengamos esa viva esperanza que la palabra no va a regresar vacía, es que nosotros también tenemos que estar preparados para también dar esa palabra. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo para dar esa palabra. Tenemos que dar buen testimonio para que esa palabra caiga en buena tierra. O si no sabe lo que el diablo hace, él viene y roba la palabra. Porque la gente, después el diablo le dice: mire, este me está predicando la palabra, pero mire cómo están, mire cómo son, mire el testimonio. No, para ser como ellos, y le quita la palabra. Pero cuando ven un testimonio limpio, un testimonio puro, un testimonio lleno de amor, ven a Cristo en nosotros, esa semilla se siembra ahí y cae en buena tierra. ¿Por qué? Porque aunque no vemos el resultado inmediatamente, eso es si Dios no lo quiere de esa forma. Porque si Dios quiere el resultado inmediatamente, en ese momento vamos a ver, ¿verdad?, el resultado de aquella vida que viene a los pies de Cristo. Pero si no lo vemos inmediatamente, es nuestra esperanza que tenemos de aquella palabra viva que se fue dada y que va a tener su fruto, va a dar su fruto en su tiempo. Por eso vemos ahí, ¿verdad?, cuando Dios usa el ejemplo acerca de los bueyes que vimos ahí, dice, ¿verdad?, lo dice acerca de los bueyes o lo dice por nuestro bien, sin duda. Esto está escrito, que el que ara debe arar en la esperanza, y que el que trilla con esperanza debe ser partícipe de su esperanza. Gloria sea Cristo para siempre. Así que, amados hermanos, muchas veces viene el enemigo queriendo sembrar en nuestra cabeza que lo que estamos haciendo es por puro gusto, pero las cosas de Dios no son por gusto, hermanos. Lo que Dios hace en nuestras vidas cuando uno está esperando en el Señor
nuestra esperanza en Dios no es en vano. Nuestro sufrimiento por la causa de Cristo no es en vano. Va a haber el momento donde veremos el fruto de aquella esperanza que hemos tenido, aquellas oraciones, aquellas lágrimas de la madrugada por nuestros familiares, por aquellas vidas que se han apartado del Señor. Todo aquello, el Señor no se ha olvidado de ninguna de aquellas cosas. Pero para nosotros, amados hermanos, ¿verdad?, puede sentirse difícil, porque cuando pasan los años y no hemos visto un resultado, empezamos a veces a decir, ¿me estará escuchando el Señor? O empezamos a decir, a saber si estoy en el lugar correcto. O empezamos a decir muchas cosas que nos pueden venir a nuestra mente. Santo Dios. Pero cuando vemos Lucas capítulo 9, versículo 60, ningún hombre, habiendo puesto su mano en el arado, mirando hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Gloria sea al Señor. ¿Por qué Dios dice eso? ¿Por qué Jesús dijo eso? Estamos viendo ahí Lucas 9:62. ¿Sabe por qué? Porque cuando los bueyes van jalando al frente y aquel palo que está en la tierra escarbando, si la persona empieza a ver para atrás, ¿qué es lo que va a suceder? Ya no va a estar viendo hacia adelante donde va a estar haciendo una línea recta, sino que va a empezar a torcerse el camino, porque no está viendo. Y cuando venga a ver, ya el camino ya tiene una curva. Y eso representa nuestro caminar en el Señor. Dios nos dice a nosotros que el camino de Él es el angosto. Angosto es, ¿verdad? Y ese es recto. Y por eso nosotros no podemos ver al lado, no podemos ver atrás. Solo podemos estar viendo hacia adelante para ver dónde estamos caminando, porque Dios está hacia adelante y Él está guiándonos hacia Él para llegar hasta el final. Pero dice Jesús mismo aquí, ningún hombre habiendo puesto su mano en el arado diciendo, amén Señor, yo voy, pero después mirando hacia atrás, pero me gustaría todavía ir a hacer las cosas del mundo, o mire que todavía me gustan estas cosas de la carne. Eso es el ver atrás. Pero cuando uno empieza a ver atrás o acordándose de las cosas para que las emociones, para que la voluntad empecemos a inclinarnos más a esas cosas, cuando uno empieza a ver atrás, dice, no es apto para el reino de Dios. Porque Dios quiere que nosotros veamos hacia adelante, veamos al rango perfecto que es Cristo Jesús. Porque usted y yo tenemos un propósito, amados. Ese propósito es servirle a Dios. ¿Cómo le voy a servir al Señor? Pues Dios ha depositado en usted como en mí talentos para servirle a Dios, para el servicio de Dios. Incluso hay otras cosas que el Señor nos ha dado que no nos hemos dado cuenta, pero solo en el trabajo, en caminar, nos vamos a ir dando cuenta, porque después va a llegar el momento donde Dios nos va a preparar y decir, ahora vas a hacer esto. Bendito sea el Señor. Mire, hermano, yo cuando entré en el Evangelio que Dios me trajo, yo que sabía que yo iba a empezar a cantar para el Señor, pero esa fue la primera cosa que Dios me dio. Ya de allí empezó a agregar otra, y claro, uno tiene que ser fiel en cada cosa. No es que nos vamos a olvidar de una y después ya eso no lo voy a hacer, tenemos que ser fieles al Señor, porque si somos fieles en lo poco, Él en mucho nos pondrá. Bendito sea el Señor. Y el Señor nos ha traído con ese propósito. Pero no es para que nosotros veamos para atrás. Mire lo que dice también Hebreos capítulo 10, versículo 38. En Hebreos 10, 38 dice la palabra, ahora, el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Mire, el retroceder es el ver atrás. El retroceder es estar retrocediendo en nuestra fe, porque es imposible agradar a Dios sin fe. Así que en este caminar, cuando uno empieza a trabajar, a servirle al Señor, a decirle, amén Señor, yo estoy aquí dispuesto para servirte en lo que tú quieras, Señor. Cuando nosotros empezamos a servirle al Señor, Dios empieza ese trabajo de la preparación. Sí, vienen las pruebas, vienen las luchas, le vinieron también la guerra a estos hombres de Gabaa. Pero ¿sabe qué? Bendito sea el Señor. Cuando nosotros estamos en las manos de Dios, ¿quién nos podrá apartar del amor de Cristo?
Cuando estamos viendo, amados hermanos, la gloria de Dios hacia adelante, cuando estamos viendo tantas cosas que Dios ha hecho en nuestras vidas y seguirá haciendo, que el Señor mismo nos va enamorando a nosotros cada día más de Dios. Y cuando eso sucede, amados hermanos, ¿cómo nosotros vamos a volver atrás? ¿Cómo vamos a empezar a ver hacia atrás? Cuando nosotros vamos a regresar a 1 de Samuel, hermanos, capítulo 11. Ahora vamos a ver el versículo 8, el versículo 9. Mire lo que sucedió. En 1 de Samuel 11, 8 y 9 dice la palabra: y los contó en Besec, y fueron los hijos de Israel 300,000. Mire, se unieron y todos vinieron a salir a la guerra. Como Dios les puso el temor a Jehová en sus corazones, los unió como un solo pueblo. Ellos salieron y se pusieron en las manos de Dios. Y dice la palabra aquí en el versículo 8: y los contó en Besec, y fueron los hijos de Israel 300,000 y 30,000 los hombres de Judá. El versículo 9: y respondieron a los mensajeros que habían venido: así diréis a los de Jabes de Galaad: mañana, al calentar el sol, seréis librados. Y vinieron los mensajeros y lo anunciaron a los de Jabes, los cuales se alegraron. Mire, hermanos, ahí podemos ver que el mismo pueblo respondió y les fueron a ayudar a los que estaban en problemas. ¿Cómo nosotros podemos ayudarnos nosotros mismos, entre nosotros? Está en lo espiritual la oración, está el ayuno, el orar los unos por los otros, como dice la palabra. Y yo sé que muchos lo hacen, y yo sé, amados hermanos, que también cuando eso se hace, Dios ayuda, apoya. Él une más nuestras vidas como un pueblo. Él nos da más amor como pueblo. Y todo eso son los resultados de la oración, del ayuno. Pero también en otras formas, ¿cómo más nos ayudamos entre nosotros mismos? Cuando vemos la necesidad del hermano en la hermana, apoyamos, ofrecemos, ayudarles en cualquier forma que podemos. Y eso no es decir que nosotros no tenemos problemas y cosas en nuestra vida. Claro que sí, pero hacemos el tiempo por amor al prójimo, para ayudarles en lo que podemos. Bendito sea el Señor. Y eso agrada al Señor. En esta ocasión, el pueblo de Israel se unió como un solo pueblo y les mandó el aviso a esta ciudad, la ciudad que estaba siendo amenazada, la ciudad de Jabes de Galaad, y les dijeron: mañana, al calentar el sol, seréis librados. Mire qué bueno es eso, hermano, cuando una persona, ¿verdad?, si está pasando momentos de dificultad a solas y tiene alguien que sabe de que está orando por ellos, que puede contar con otra persona. Y yo no le digo, hermano, que nosotros somos perfectos, porque no somos, siempre fallamos de una forma u otra, ¿verdad? Yo soy el primero que puedo admitir eso, es decir, no admitirlo, pero reconocer eso, ¿verdad? Porque una persona puede fallarle a otra por sencillamente olvidarse algo. No es que quería olvidarse, pero a veces tenemos tantas cosas y preocupaciones diariamente, que a veces, hermanos, se olvidan unas cosas. Y no es que uno quiere fallarle a otra vida, pero suceden esas cosas. Pero ¿sabe qué? Para eso está el perdón, para eso está el amor, para eso está la comprensión, para eso está la misericordia. Todos esos son buenos, ¿verdad?, elementos, frutos que el Señor nos ha dado para practicar. Pero cuando nosotros vemos, ¿verdad?, la necesidad y podemos ayudar en esas necesidades, sean materiales, espirituales, ¿verdad? Porque con cada cosa nosotros podemos ayudar para que cada uno, ¿verdad?, pueda ir fortaleciéndose en el Señor, pueda ir creciendo en el Señor, pueda sentir ese amor de Cristo entre medio del pueblo de Dios, que es una familia en Cristo Jesús. Bendito sea el Rey. Y cuando eso sucedió, amados hermanos, cuando esas cosas suceden, este pueblo de Jabes de Galaad, que era una ciudad que estaba siendo amenazada en esta guerra, que tenía el ejército de los amonitas enfrente, ya preparados para entrar a invadir, pues ellos ya se sintieron aliviados, se sintieron con el respaldo. Y qué bueno es sentir el respaldo de Dios en nuestra vida, qué bueno es sentir el respaldo de la iglesia en nuestra vida, que sabemos que la oración es, ¿verdad?, de los hermanos, de las hermanas, de los que están sufriendo también juntamente con nosotros.
y que toman el tiempo para orar por nosotros, toman el tiempo para llamarnos, toman el tiempo para, ¿verdad?, asegurar que todo esté bien, toman el tiempo para también, ¿verdad?, estar ahí por uno. Todo eso es parte, hermanos, en este caminar, para que uno también agarre fuerzas. ¿Cómo se sentirán ellos? Pues recobrarán ánimo. A veces una vida puede tener bajo de su ánimo, porque las luchas de la vida, las pruebas, sea en el trabajo, o si está estudiando, o de familia que puede llegar también a veces. Pero muchas veces, hermanos, es bueno tener ese respaldo y sentir, ¿verdad?, esa bendición que uno conoce que Dios está ahí con uno y que también tiene un pueblo que está orando por ellos, que está orando por sus familias. Gloria sea al Señor. Pero miren lo que ahora sucedió en el versículo 10 y el versículo 11. Vamos a ir al versículo 10. Y los de Jabes dijeron a los enemigos: mañana saldremos a vosotros, para que hagáis con nosotros todo lo que bien os pareciere. Ahora ya van respaldados por Dios, por el rey y por el pueblo, a enfrentarse con el enemigo que le vino a hacer afrenta. Mire qué bendición. Porque ¿sabe qué? Lo que sucede muchas veces es que el enemigo de nuestra alma, Jehová lo reprenda, muchas veces quiere aislarnos, quiere hacernos pensar que nosotros estamos solos. Hermanos, nosotros no estamos solos. Primeramente tenemos a Dios con nosotros. Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Mientras usted y yo nos mantenemos fieles al Señor, Dios ahí estará. Dice la palabra del Señor que también Él tiene un ejército tan inmenso, tan grande, de ángeles, arcángeles, querubines. Bendito sea el Señor. Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros, verdad? Y encima de eso nos ha dado una familia de bendición, para que podremos estar orando por los unos y otros, vigilándonos unos a los otros, no para criticar, hermanos, no para ser metidos y decir, a saber qué está haciendo ahorita, vamos a ver. Porque hay gente que es así, que de repente lo ve por la ventana y se va. ¿Y usted de dónde vino? Ah, no, aquí estoy vigilándolo. Pero de esos no somos, ¿verdad, hermanos? El amor no es así. El amor es por el bien, el buscar el bien de su hermano sobre el nuestro. Bendito sea el Señor. Y si eso es orar por ellos, si eso es meterse en ayuno por ellos, si eso es visitarlos en sus necesidades, si eso es proveerles una, digamos, como decir algo en el tiempo que estamos ahorita, ¿verdad? Que uno puede enfermarse, ¿verdad? De su salud, y llega un hermano, una hermana ahí y le trae una sopita para que uno se siente mejor y lo levante. A veces eso trabaja más que la oración, fíjese. ¿Y por qué le digo eso? Porque a veces una persona puede ir, puede ver la necesidad y dice, mire esta persona, ¿cómo está? Mire, yo no he comido por 3 días porque tengo un problema de finanzas. Vamos a orar, hermano, vamos a orar. Que caiga del cielo aquello. Amados hermanos, si Dios nos tiene en este mundo, porque también nos ha proveído, nos ha bendecido, para que de lo que nos ha bendecido también ayudemos al otro, al prójimo. Bendito sea el Señor, y Dios mucho más nos va a bendecir. Y todas esas cositas, amados hermanos, yo no digo que es malo el orar es bueno. Yo soy mucho para la oración, hermanos. Pero también tenemos que poner acción a esa oración, tenemos que también hacer algo con nuestra fe, porque la fe sin obra es muerta. Y las obras también sin la fe en Cristo es muerta. Así que todas esas cosas tienen que ir juntas. Y cuando nosotros sentimos, ¿verdad?, ese amor entre los hermanos, qué gozo es. Yo no sé si usted se acuerda, pero yo me acuerdo los días, hermanos, y esos días no me han pasado a mí. No me han pasado a mí. Los días cuando uno dice, no puedo esperar para que sea sábado, no puedo esperar para que sea domingo, porque voy a estar en la casa de Dios, vamos a alabar a Dios, a saber qué alabanza van a ver, y ese es el clímax de la semana. Y uno dice, a saber qué es lo que Dios va a hacer en este día, porque Dios sí se está manifestando en todos los cultos, y nos estamos gozando, y salimos llenos en el Espíritu, y salimos, ¿verdad?, más con amor a Dios, y nos amamos más como hermanos. Esos momentos son preciosos y lindos. Esos no están enterrados, hermanos, y no están olvidados. Esos momentos existen. Pero existen en cada uno de nosotros poniendo nuestra parte, haciendo nuestra parte. Bendito sea el Señor.
Esos momentos, amados hermanos, son preciosos porque Dios es tan fácil, ¿verdad? Él se deja sentir en medio de su pueblo porque no hay nada que está otorgando, no hay nada que está estorbando el que Dios pasee por su pueblo. Y lo siente el uno, lo siente el otro, y después el otro lo conecta también y se siente también la presencia del Señor. Gloria sea el nombre de Dios. Eso es precioso, hermanos. Y cuando Dios nos llena de gozo, el gozo del Señor, dice la palabra, nuestra fortaleza es. Y cuando el Señor nos llena de esa fuerza y esa fortaleza, estamos ya preparados para la batalla, porque viene el enemigo queriendo robarnos nuestra sonrisa que tenemos del gozo que el Señor nos ha dado, y decimos, ya sé de dónde viene el otro. Gloria sea al Señor. Y yo sé que eso le ha pasado a muchas vidas, que después que hemos tenido un culto maravilloso, glorioso en el Señor, uno sale de esas puertas y ya está esperando a alguien enojado con nosotros, de la nada. ¿Para qué? Para quitarnos el gozo, para quitarnos la fuerza, para quitarnos la esperanza en el Señor. Bendito sea el Rey. Y dice el versículo 11, vamos a leer aquí. El versículo 11 dice: aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana. Esa vigilia de la mañana, amado hermano, viene a ser aproximadamente entre las 3 y las 6 de la mañanita, de la madrugada. Porque hay 4 vigilias en una noche, ¿verdad? De 3 horas. De 6 a 9, de 9 a 12, de 12 a 3 y de 3 a 6. ¿Y cómo sabemos que era de 3 a 6? Porque aquí lo dice, en aquel día siguiente hizo 3 compañías y entraron en medio del campamento a la vigilia de la mañana, es decir, ya cuando iba el sol a amanecer, es cuando ellos entraron en ese momento, en esa vigilia. Y dice, hirieron a los amonitas hasta que el día calentó. Y los que quedaron fueron dispersos de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. Mire, y se cumplió la palabra, lo que dice el Señor cuando le dijo en Deuteronomio capítulo 28, ¿verdad? Cuando le habla de las bendiciones y le dice que el enemigo se levantará de un camino en contra de ellos, pero huirá en 7 caminos. Porque Dios enviará un espíritu de confusión sobre ellos que no sabrán ni cómo huir, se van a matar entre ellos mismos huyendo y ahí van a salir en su confusión. Y eso, amados hermanos, es Dios el que hace eso, porque Dios es el que tiene la victoria. Dios es el que maneja en medio de la batalla cómo Él va a hacer. Nuestro deber es confiar en Él. Nuestro deber es no dejarnos llevar por las mentiras del enemigo, sino que meternos con el Señor, traerlo a los pies de Cristo, sea lo que sea el problema. Y Dios nos dirigirá cómo debemos hacer. Bendito sea el Señor para siempre. Pues nosotros vemos allí, hermanos, en lo que hemos leído, el enemigo está siempre, ¿verdad? El enemigo estaba seguro de que saldría con la suya. Ese particular hombre, ese rey que se acercó a ellos, que viene a ser, pues, ¿verdad?, el que leímos al principio, que se llamaba Nahas, el amonita, él estaba seguro que él iba a ganar, que él iba a vencer en esa guerra. Pero ¿qué es lo que nosotros vemos? Que cuando Dios está en la guerra, cuando ponemos a Dios enfrente de todo, cuando hacemos Dios, cuando Dios va adelante y dejamos que Él nos guíe conforme a como Él quiere, el Señor pelea la batalla, el Señor nos da la victoria, el Señor nos corona de favores y misericordias, el Señor nos aumenta la fe. Oh Santo Rey. Pero, ¿cómo se metieron en medio del ejército del enemigo? ¿Se ha puesto a pensar eso? Porque ahí digo lo que leímos, que él hizo 3 escuadrones, ¿verdad? Hizo tres grupos con el ejército que tenía. Y no era un ejército pequeño, porque eran más de 300,000 hombres que iban a la batalla. Eso se nota, hermanos. Pero entraron en 3 diferentes grupos. Se puede decir que un grupo, cada uno de 100,000 hombres, o más, un poco más de 100,000 hombres. Pero ¿cómo es que se metieron en medio del ejército del enemigo sin que las cosas salieran mal? Sin que el enemigo no se dé cuenta.
era porque Dios estaba allí. Era porque Dios estaba allí, hermanos, peleando por su pueblo. Bendito sea el Señor para siempre. Cuando Dios está ahí peleando por su pueblo, Dios está ayudándoles a vencer al enemigo. Como les vuelvo a repetir, ¿qué puede hacer el diablo contra nuestras vidas? Si no solo lo que le es permitido. Y si le es permitido por Dios, pues hay un propósito que Dios tiene. Y nosotros, en vez de quejarnos, tenemos que ir a doblar rodillas y decirle: Señor, esto que está sucediendo, ayúdame a entender tu propósito. Porque a veces, amados hermanos, eso es lo que se tiene que hacer para aprender la lección de lo que Dios quiere hacer con nuestra vida a través de aquella lucha y prueba. Pero cuando nosotros cedemos y le damos el lugar al enemigo, ahí es otra cosa. Porque ya nosotros le dimos terreno y él se mete. Allí, ¿qué es lo que nos toca? Bueno, siempre ir al Señor, decirle: Señor, perdóname, yo hice un error aquí, muéstrame qué tengo que hacer para que pueda obtener la victoria. Y a veces nosotros tenemos que sufrir un poco esas consecuencias, porque metimos, como dicen, la pata, aunque es el pie, porque no tenemos patas, tenemos pies, porque somos humanos. Pero sin embargo, Dios, lleno de su amor y misericordia, ahí está para sacarnos adelante. Y si eso sucedió, es para que nosotros crezcamos, aprendamos y podamos aconsejar a otros también. Bendito sea el Señor para siempre. Es que Dios es bueno en todas las cosas, porque mire, aún el mismo enemigo hay un propósito por qué Él está aquí, ¿verdad? ¿Por qué Dios no ya lo ha lanzado al lago de fuego? Porque hay un propósito. Tenemos que aprender. Y aún mismo Dios mismo permite que el enemigo ande ahí alrededor viendo a quién devorar, para que nosotros aprendamos a confiar en Dios y no andar viendo al lado ni atrás. Bendito sea el Señor para siempre. Así es que ahora vemos la fuerza del enemigo dividida y vencida. Bendito sea el Señor. Ahí, como hemos leído, ¿verdad?, que dice que ellos salieron huyendo, fueron dispersos, de tal manera que no quedaron de dos de ellos juntos. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo agarra fuerza cuando él se une. ¿Y qué sucedería con esta iglesia cuando estamos todos unidos? En el mismo espíritu, en la misma mente, en la misma fe, preparados para la guerra, diciendo: heme aquí, Señor, hágase tu voluntad en este poquitito de tierra, así como se hace allá en el cielo. Gloria sea a Cristo Jesús. Cuando eso sucede, hermanos, no hay enemigo que puede luchar contra eso. Porque ahí vemos claramente que la palabra nos está diciendo que no quedaron ni dos de ellos juntos, sino que salieron dispersados, salieron desunidos, salieron espantados. Gloria sea a Cristo para siempre. Así que el enemigo había subido contra Jabes de Galaad. Si hubieran luchado solos, los de esa ciudad hubieran perdido. Pero mientras peleaban como un solo hombre, pero unidos, obtuvieron la victoria, ya que Dios estaba con ellos. ¿Entendemos eso, amados hermanos? Muchas veces nosotros hacemos las cosas a solas, pero Dios muchas veces permite las cosas que vengan a nuestras vidas, para que nosotros también busquemos la ayuda del pueblo de Dios, para que nos ayude esa situación a que nos unamos más, para que nos interesemos más en nosotros mismos para la ayuda mutual, para que ese amor entre hermano, entre hermana, entre visita, entre el que es cristiano o digamos el que no es cristiano, para que mostremos ese amor a esas vidas. Bendito sea el Señor para siempre. Así es que, amados hermanos, cuando nosotros vemos la gran victoria que hubo en ese momento, eso fue el resultado de lo que Dios hizo. Y así, amados hermanos, nosotros podemos tener esa seguranza, esa confianza de que cuando nosotros queremos buscar a Dios, van a haber pruebas, el enemigo va a venir a afrentarnos, pero Dios nos ha puesto en una iglesia, nos ha puesto en un pueblo que ha sido lavado con la sangre de Dios para tener un respaldo espiritual a través de la oración, del ayuno, del consejo bíblico.
donde si tomamos el consejo, lo ponemos en práctica, tendremos el crecimiento espiritual. Vendrán las luchas, pero Dios nos dará la victoria. Y cuando necesitamos esa ayuda, pues ahí está el hermano y la hermana para poder ayudar y apoyar en la oración. Bendito sea el Señor, para eso somos llamados, hermanos, para estar orando los unos por los otros. Así es que, amados hermanos, lo voy a dejar hasta ahí. Bendito sea el Señor. Pero espero, amados hermanos, que hemos entendido la palabra en esta tarde. La importancia de la unidad. ¿Por qué? Porque cuando se une, viene la victoria. Dios no está dividido. Y en su ser, nosotros vemos que Él está muy unido. Padre, Hijo, Espíritu Santo. 3 personas. Un solo Dios. Vemos ahí una unidad. Y el pueblo de Dios también. La victoria está en la unidad. Bendito sea el Señor. Vamos a venir en palabras de oración, amados hermanos, y así vamos a darle gracias al Señor por este mensaje que el Señor nos ha traído en esta preciosa tarde. Bendito sea el Rey. Padre Dios amado, te alabamos y te damos gracias, te glorificamos tu nombre por tu palabra, por todo, Señor, lo que tú has hecho, lo que haces y lo que harás, porque lo que has permitido, Señor, en nuestra vida, Padre, la gloria y la honra sea a ti para siempre. Porque tú eres fiel, Señor, eres verdadero, eres poderoso, eres santo. Yo te doy gracias, bendito Padre, por tu amor, por tu palabra, Señor, que tú me has traído, Señor, a mi vida en esta preciosa tarde. Ayúdame, Señor, a obedecerla. Ayúdame, Santo Padre, a recordarla siempre. Que tu Espíritu Santo me ayude a recordarla. Señor, siga bendiciendo tu iglesia. Acorázanos, Padre Santo, y bendícenos, Señor, en esa misma unidad. Oh Padre Santo, Dios del cielo, la gloria sea tu nombre para siempre. Siga bendiciendo tu iglesia, Dios Santo. Siga bendiciendo tu pueblo. Siga rompiendo las cadenas, Padre. Siga bendiciendo, Padre Santo, nuestros familiares. Toca los corazones y las mentes. Traiga las almas, Padre Santo, y que ellos puedan, Señor, sentir tu presencia fluir en cada corazón, en cada vida, Señor, de cada uno de nosotros. Que ellos puedan sentir ese amor de familia. Que ellos puedan sentirse, oh Padre Santo, de tu presencia fluyendo a través de nuestras vidas. Oh poderoso Dios del cielo, la gloria y la alabanza te la damos a ti. En el nombre maravilloso de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Alabado sea Dios hoy y siempre. Gracias.